Muy buen día, hermano. Vamos a empezar hoy con nuestra lección del día. El día de hoy tenemos la lección que se refiere a testimonio cristiano. Y para ello, hermano, yo lo voy a invitar a que el día de hoy hagamos una oración, que pongamos nuestro corazón presto para el Señor, que podamos escuchar así lo que Él nos tiene preparado por medio de esta lección, pedirle que prepare nuestro corazón para escuchar. Por ello, hermano, que le pido que guardemos un instante en la cual podamos nosotros platicar con el Señor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por todas esas enormes bendiciones, te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar, leer y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que calles hoy mis labios, que calles cualquier intención que tenga en mi corazón, y que seas tú, Señor, el que guíe, el que lleve, y que cada uno de nosotros pueda encontrar el aprendizaje que tú nos puedes dar. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, yo como les comentaba, hoy vamos a iniciar con este tema que a veces es muy difícil para nosotros y que se refiere básicamente al testimonio que nosotros vamos a tener que dar, porque no es algo opcional, sino es algo que nos manda a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y vamos entonces a entrar a este estudio y vamos a empezar también a hacer un poquito de análisis acerca de nuestra vida y acerca de todo lo que a nosotros nos está rodeando en nuestro entorno, que es casa, familia, vecinos, lugares donde trabajamos, si vamos a la escuela, es decir, todos aquellos lugares donde cada uno de nosotros se está desenvolviendo. Y para ello, hermanos, si me permiten, vamos a iniciar entonces con nuestras diapositivas. Y vamos a hablar entonces del testimonio del cristiano. En esta imagen, hoy quise que lo ocupáramos para esto, porque muchas veces creemos que el cristiano es alguien que está siempre constreñido, siempre está triste, siempre debe de estar desde una postura introvertida, pero no. Recordemos que el cristiano, que es lo que nosotros gozamos de la amistad de Dios, gozamos de la comunión con el Señor. Entonces, debemos ser como esos niños, como esos jóvenes que están alegres porque están festejando algo. Y nosotros lo que estamos festejando es esa unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y para ponernos en un contexto, vamos a irnos a Mateo 28, 19, 20 y vamos a iniciar su lectura. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Primero, nuestro testimonio cristiano tiene que estar basado en ir y hacer discípulos, es decir, no nos deja y nos dice, a ver si puedes. Está diciendo, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, ¿y cuándo? Hasta el fin del mundo, es decir, nosotros tenemos ya este testimonio, tenemos esta gran orden, esta gran ordenanza por parte de nuestro Señor que dice que es ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos y hasta el fin del mundo. Es decir, no es algo que nosotros tengamos que decir, yo ya ahí trabajé hoy en la iglesia, yo ya hice esto. No, recordar que es nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos lleva y que nos guía para que en cualquier momento podamos nosotros estar hablando del Señor. En Hechos 1:18 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y seréis testigos, enseñar y anunciar. Es decir, una vez más, aquí ya el Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo que tenemos que ir a enseñar y anunciar a Jesucristo. Eso lo vamos a ir simplificando en la palabra que se refiere a testimonio. Y en Corintios dice, en la segunda de Corintios 2, 4, 10, 14, 17, nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos de olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí en la segunda de Corintios, basándonos nada más para este tema, nos habla acerca que por medio de nosotros el Señor se manifiesta. Por medio de nosotros es grato el olor para aquellos que se salvan y hablando con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queramos compartir la palabra. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, mucho menos es rebajar el contexto bíblico o rebajar la palabra de Dios para que alguien no se sienta ofendido. Por eso es que aquí en Corintios nos dice, sino con sinceridad como de parte de Dios y de la adelante de Dios, perdón, y delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir, primero Dios, después de Dios venimos de parte de Él y hablamos en Cristo. No hablamos en primera persona, no es yo pienso, yo digo o yo supongo. Posteriormente en la segunda de Corintios 3:16 nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos ese miedo, sentimos que no estamos capacitados o peor aún, que creemos que no somos dignos de ir a llevar la palabra del Señor. Sin embargo, nos dice que cuando nos convertimos al Señor, ese velo, eso que nos impide trabajar a favor del Señor, a favor de su reino, de buscar almas y de estar en cualquier momento, estar evangelizando, se nos va a quitar una vez que nosotros nos convertimos al Señor. Se nos quita todo ese espíritu que podríamos tener de cobardía, de miedo, pero también se nos va a quitar esa vela del pecado y que con la cual nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Justificábamos cada una de nuestras acciones. Por ello, nos vamos ahora entonces a nuestro texto básico. En él lo encontramos ahora en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por lo tanto, una nube de testigos. Cuando nosotros vamos a un lugar y ellos ya conocen que nosotros somos cristianos, no sé si usted se ha fijado, hermano, que somos observados con mayor detalle, que ya nosotros somos, de cierta manera, inspeccionados en lo que sí hacemos, en lo que no hacemos, en lo que decimos y en lo que no decimos, o hasta en lo que no hacemos. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que ver? Darnos cuenta que hay que quitarnos ese peso, hay que dejar que el pecado nos acerque, que no se acerque a nuestra vida y simple y sencillamente correr con paciencia ese gran camino que tenemos nosotros hasta el fin del mundo, que como nos lo dice nuestro Señor. Es decir, cada uno de nosotros tiene que llegar a comprender que no es el cristianismo no es una carrera de 100 metros, que es me porto bien un día y todos los demás no importa. No, es un maratón. Y no es un maratón de 42 kilómetros, es un maratón desde el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Cristo hasta que termina nuestra vida. Entonces, aquí en Hebreos, ¿qué es lo que nos dice? Que tener en cuenta que así como nuestro Señor lo sufrió, probablemente nosotros lo vamos a sufrir que el señalamiento de los del mundo, vamos a sufrir las burlas por parte de los del mundo, vamos a sufrir ciertas situaciones de vida que son del mundo, pero recordar que nosotros tenemos al Espíritu y tenemos en nuestro ser a aquel que venció al mundo. Por lo tanto, dejar que todas esas cosas pasajeras, dejar que toda esa tentación y dejar todo ese pecado, no tenerlo sobre nosotros, dejarlo, hacerlo a un lado y no permitir tener ese peso para que nos impida dar testimonio de nuestro Señor. Por lo tanto, el versículo clave que vamos a ocupar el día de hoy es Hechos 4:20 y que nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, recuerde, siempre yo, cuando estoy tocando este tema de testimonio,
siempre resalto recordemos, hermanos, cómo era nuestra vida antes de Cristo. ¿Se acuerda cuando nosotros pasamos al frente a hacer nuestra profesión de fe? Cuando decíamos, mi vida en Cristo, mi vida sin Cristo era. Y recordemos cómo había tristezas, había ansiedad, había presiones, había mucho en nuestro entorno que nos impedía ver el gozo de la comunión con el Señor, el gozo de la salvación y el gozo de poderle decir Señor. Es por ello que a partir de que nosotros nos convertimos al Señor, tenemos que ser fieles testigos, es decir, tenemos que dar testimonio, tenemos que dar voz a lo que hemos visto y oído, principalmente en nuestra vida. Hermanos, usted haga nada más un ejercicio de esta semana y dígame cuántos milagros no ha recibido en este día. ¿Cuántos milagros no recibió en esta semana? El Señor proveyó. El Señor sabe que tienes una angustia, pero no te ha dejado solo. Probablemente a lo mejor por esta situación que estamos viviendo, se te quite el sueño, estés con insomnio, pero ya cuando uno se pone a leer la palabra, a meditar, a orar con el Señor, es cuando regresamos a ese gozo, porque tenemos esa tranquilidad de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos está ayudando y que el Señor ha tomado nuestras cargas y es Él el que lo va a resolver. Entonces, eso es también dar testimonio, hermanos. Decir todo lo que hemos visto y que hemos oído. Entonces, para nosotros como iglesia, existe para testimonio de todo lo que Dios es y ha hecho en la vida del hombre, por lo que es necesario que como parte de la misma, en todo momento manifestemos la presencia de nuestro Dios. Ese es nuestro pensamiento clave, es nuestra verdad de esta clase y que es dar testimonio de lo que es y ha hecho en la vida del hombre nuestro Señor y cómo se ha manifestado y cómo nosotros podemos dar testimonio, cómo podemos manifestarlo, cómo podemos nosotros compartirlo. No sé si usted recuerde, yo recuerdo porque pues ahorita no estamos en la iglesia, ¿no? Pero en un momento de mucha alegría y de mucha comunión como nosotros, como miembros de la iglesia, es cuando nos invitan a pasar al frente a compartir un testimonio. Y digo que es bonito, pero hay momentos en que a hermanos se paran porque a darle gracias a Dios porque a lo mejor uno de nuestros familiares ya está en su presencia. A lo mejor alguien está dando gracias a Dios porque a pesar de estar en una adversidad muy fuerte, sintió la mano del Señor, sintió su protección, sintió eso que solamente el Señor nos puede dar y que es esa paz y esa tranquilidad a pesar de todo lo que esté adverso a nosotros. Y es entonces cuando nosotros debemos manifestar esa presencia y es por eso que nosotros como iglesia también participemos diciendo, sí, sí tengo problemas, claro que tengo problemas, pero el Señor es quien ha tomado vida, es propietario de mis situaciones y es Él el que me está sacando adelante. Yo únicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Poniendo mi corazón presto a Él, presto a escucharlo y a seguir sus instrucciones. No es de que uno diga, yo ya oré y me voy a mi casa y a la hamaca voy a estar ahí. No, hermanos. Es la manifestación y el ser testigo es tener esa fe. El saber que va a tener es una solución, pero sobre todo, hermanos, nosotros vamos a hacer conforme la palabra del Señor lo que Él nos esté ordenando. Pues bueno, ya entrando en estudio, vamos a empezar a hablar de que en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros, ¿qué es lo que sí podíamos encontrar? Que este libro no ha llegado al final, sino al contrario, continúa hasta nuestros días como creyentes fieles, conociendo cuál es nuestra responsabilidad delante del Señor, dando testimonio del poder transformador de Dios en la vida del hombre. Hermanos, aquí para poder hablar de un poder transformador de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es simple y sencillamente es reconocernos como pecadores. Nosotros no vamos a poder hablar de una transformación de nuestra vida si no nos damos cuenta que hemos sido pecadores, si no nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros
por medio de la vida de pecado que ha llevado, no ha sido feliz. Ha tenido a lo mejor instantes de alegría, ha tenido momentos emocionales muy bonitos, todo. Pero cuando pasa toda esa resaca, cuando pasa toda esa efervescencia, nos viene más bien esa resaca y es cuando nos damos cuenta que el pecado únicamente lo que nos está haciendo es darnos chispazos de alegría. Cuando nosotros damos testimonio del poder transformador de Dios en nuestra vida, es cuando nosotros podemos decir, a pesar del pecado, a pesar de mi vida pecadora y de mi perfección, el Señor me ha demostrado su amor en mi entorno, en mí mismo, en mi familia. Y muchas veces nosotros es de lo primero que nos olvidamos, de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Y es ahí, por ejemplo, entonces que vamos a desarrollar ya el tema y vamos a hablar de los testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es aquel que dice exactamente todo lo que sabe de algo o de quién habla. Para poder ser entonces un testigo de Jesucristo, vamos a ver cuáles son los siguientes elementos. Pero vamos a regresar a la definición de testigo. Testigo, en términos de jurídicos, se dice que es aquel que le constan los hechos, es decir, porque lo vio, porque lo escuchó, porque lo percibió. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos hablar de Jesús porque lo vemos, lo sentimos o lo estamos escuchando, como por medio de su palabra, por medio de su acción en nuestra vida, pero también, sobre todo, porque en cada instante de nuestra vida, en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia, vemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener para lograr hablar del Señor Jesucristo? Primero que nada es tener un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, quien nos ha hecho aceptos delante de Dios. Un encuentro personal con Cristo, ¿cómo es, hermanos? Muchas veces nosotros decimos que tenemos un encuentro con Jesús porque tenemos un momento emocional, porque las melodías de la alabanza, porque el mensaje del pastor o del predicador, o porque en ese momento yo me sentía muy triste y sentí el compañerismo y la camaradería de una iglesia, digo que ya tuve un encuentro personal. Y por eso es que levanto mi mano y digo, Señor, yo te acepto como mi Señor, mi camino, y el único con el cual puedo yo llegar a nuestro Señor, Dios Padre. Eso no es un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios es el poder decir, el poder estar reconociendo, uno, nuestros pecados, dos, que es algo fundamental, el saber que solamente tenemos un Señor y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, que solamente hay un camino, hay una manera de llegar a nuestro Dios Padre. Y para ello, hermanos, los invito a que en nuestra Biblia leamos Efesios 1, del 5 al 6. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. Es decir, nosotros no hacemos nada, nada, hermanos. Todo ha sido por gracia y porque es nuestro Señor el que ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Qué es lo único? Vamos a llamarlo así. Si lo queremos rebajar a una hora, que muchas veces como seres humanos lo hacemos. ¿Qué es? Aceptar somos pecadores y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos con Él. Es ahí entonces cuando podemos hablar de un encuentro personal con Dios. Antes no porque lloremos mucho y estemos ahí con lágrimas de cocodrilo y que estamos inconsolables. No, hermanos, ese no es un encuentro personal con Dios. Ese está siendo parte de ese encuentro porque nos estamos dando cuenta que sí somos pecadores, pero hasta el momento en que nosotros manifestemos que Jesús es nuestro Señor, que es el camino y que nos arrepentimos de nuestros pecados y que asumimos un compromiso con Él, es cuando podemos hablar entonces sí de un encuentro personal. Es el primero. Dos, tenemos que conocerle cada día más a nuestro Señor. Sí, ¿cómo podemos conocer nosotros a nuestro Señor?
Jesús, a nuestro Dios Padre, simple y sencillamente leyendo nuestras Biblias, simple y sencillamente teniendo ese instante íntimo en el cual nosotros podemos abrir nuestra Biblia y podemos entonces sí escuchar la palabra de Dios, escucharlo y saber qué es lo que Él tiene para nosotros. 3, reconocerle como Señor en nuestra vida para cumplir todo aquello que es su voluntad. Y nos vamos, hermanos, entonces a Gálatas 2:20, que nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, reconocer que yo ya no soy, yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino que yo ya soy de Cristo y que por consiguiente yo ya pertenezco a su iglesia y que por consiguiente yo ya pertenezco a Él. Ya no es de que yo peco por mí y que no hay ningún problema, no, sino que ahorita ya hay que verlo desde el punto de vista que somos cristianos, que cada una de nuestras acciones es como si nosotros estuviésemos actuando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde entonces sí debemos de tener esa responsabilidad, sí debemos de tener ese compromiso hacia nuestro Señor. Y 4, llevar a cabo todo aquello lo que el Señor nos ha encomendado. Y vámonos entonces a Mateo 25. Y en Mateo 25 vamos a irnos a 14, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero en de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía porque eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene, aún lo que le tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, el Señor nos ha dado ciertos dones a cada uno de nosotros, nos ha dado una instrucción y nos dice que ir, bautizar, enseñar hasta el fin de los días. ¿Qué es lo que pasa también, hermanos? Muchas veces, ¿qué es lo que no hacemos? Por miedo, por apatía y por muchas circunstancias de vida, nosotros ya no queremos trabajar al Señor y nos convertimos en ese siervo malo y negligente que el Señor dice, y que por consiguiente ya ninguno de nosotros va a poderle dar mayores frutos, ni va a poder reproducir los talentos o
como aquí lo decimos, los dones que nos da nuestro Señor. 2, nosotros tenemos que ser testigos fieles de Jesús. Esta palabra de testigos fieles es una palabra que nos pesa a la mayoría, porque cuando decimos ser testigos fieles, ¿qué es lo que llega a suceder? Que para ello requerimos de la fidelidad de nuestro testimonio cristiano, porque el Señor tiene un gran propósito a fin de que seamos alabanza de su gloria. Es decir, hermanos, no somos unos buenos cristianos, voy a ponerlo así, no somos unos buenos cristianos para sentir bonito, para que nosotros digamos, para que los demás digan, ay, mira qué buen hombre, qué buena mujer, se ve que es cristiano. No, no es para nosotros esa gloria, es para alabanza de gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que nosotros podamos ser testigos, podamos ser prueba fehaciente de que el Señor está en nuestra vida. No es para que nosotros recibamos algún comentario que muchas veces, ay, como es cristiano, se ve que es bien buena onda, se ve que no se enoja, se ve que esto, se ve que otro, y casi nos ponen como unos santos inmaculados que no tienen ningún mal pensamiento, ninguna tentación, que no tienen ningún pecado alrededor de sí. Sí lo somos, pero ¿qué es lo que nosotros damos? Nosotros lo que hacemos es demostrar que el Señor Jesucristo sí está dentro de nosotros y que aparte nosotros para demostrar la gloria y para demostrar el gozo que se tiene en vivir en comunión con Él, tenemos que portarnos de la manera como Él nos pide y que en Efesios 1:12 nos dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, es para demostrar la gloria de nuestro Señor. No porque, híjole, miren, qué hombre tan piadoso, sabe que tales personas se van a ir al infierno porque no han recibido la palabra. No, hermanos, no es por nosotros, es por Él, porque es así como nos lo está dejando y que nos dio esa gran ordenanza. El testimonio cristiano se compone de todos aquellos hechos portentosos que el Señor ha obrado en nuestra vida. Hermanos, piense en 2 hechos portentosos, 2 milagros o 2 bendiciones que le ha dado el Señor. 1, yo voy a hablar de una gran bendición que tengo en mi vida, mi esposa. Mi esposa para mí es una gran bendición, es un gran hecho que si no hubiese sido por ella, yo no hubiese conocido al Señor. Eso es algo que transformó mi vida. 2, otro hecho portentoso que el Señor ha hecho en mi vida, mis hijos. Yo soy de los hombres que puedo darle gracias a Dios por mis hijos, que puedo decir que gracias al Señor yo tengo una familia que en la cual estamos luchando y estamos batallando porque siempre el Espíritu de Dios sea el que vaya por delante. Es muy difícil con los niños explicarles muchas circunstancias de que en el mundo es normal, pero que nosotros no somos de él. Pero la gran bendición que yo tengo, el gran hecho portentoso, es de que mis hijos están creciendo en él. Otro hecho portentoso es de que a pesar de todas las circunstancias adversas que a veces hay laboralmente, en nuestra mesa nunca ha faltado la proveeduría de nuestro Señor. Eso, hermanos, son cuestiones muy básicas, pero que a veces como ya lo tenemos, no lo valoramos y no nos damos cuenta que el Señor ha obrado en nuestra vida. Ahora, este testimonio cristiano también es nuestra responsabilidad directa delante de los hombres, es decir, delante de todos aquellos que nos rodean, de todos aquellos que conocemos y también de todos aquellos que aún no conocemos. Y para ello, hermanos, los invito a que nos vayamos entonces a Marcos 5:19. En Marcos 5:19 nos dice, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, recordemos cómo el Señor era. Ve
yo ya te salvé de tu pecado, de tu dolor. Ahora ve con los tuyos, diles y manifiesta cómo yo he sido misericordioso ante ti. Entonces aquí es, hermanos, donde nosotros tenemos que comprender que no es para vanagloria, no es ya soy salvo y me vale, ya no me importan los que están aquí. No, nuestra responsabilidad es directa con los demás hombres. ¿Para qué? Para, como lo dice la palabra, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, con los tuyos. Y hasta ahí vamos muy bien. Todos vamos diciendo, pues bueno, ¿no? Yo sí le puedo hablar perfectamente a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a uno que otro familiar. Porque es muy fácil, ¿no? Porque ya por medio de la convivencia habitual, pues tú sabes cómo platicar con ellos, tú sabes cómo decirles, este, y no hay problema. Pero bueno, ahora viene el testimonio cristiano hacia Lucas nos insta a despojarnos de todo aquello que afecte o que impide un testimonio fiel de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. También nos habla de la nube de testigos, como lo vimos en muchos, y que tenemos a nuestro alrededor y que está siempre esperando ver algo diferente en nuestra vida. Y vámonos entonces, hermanos, a Hebreos 12:1, que nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una nube grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que es decir, que hablábamos de nuestro contexto bíblico en el cual ahorita nosotros nos estamos manifestando. Es por ello que primero lo que tenemos que hacer es en nuestra casa con nuestros familiares. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor y si es que aún no lo conocen, o bien para que crezcan espiritualmente, motivándolos al amor y a las buenas obras. Es decir, probablemente nuestros hijos sean ya, como les decimos, ¿no? En cuna cristiana, pero han aceptado al Señor, son cristianos o todavía son simpatizantes de la palabra del Señor. Si ya lo son, entonces démosle gracias a Dios porque ya lo son. Y ahora entonces ayudémoslos a crecer espiritualmente. ¿A qué? A que por medio de la palabra encuentren cómo es el amor de nuestro Señor Jesucristo y cómo son las buenas obras que se deben de tener hacia Él y a su reino. En segundo lugar, hay que hacerlo fuera de casa, es decir, en nuestro entorno, en la escuela, en el trabajo, en el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y con nuestras amistades más cercanas. Recuerdo mucho esta historia que nos contaba el pastor, ¿no? De que cuando se abrieron hace muchos años los centros de predicación, que sobró un hermano que nos le habían dado un domicilio, un lugar, un hogar en el cual pudiese él proclamar la palabra, donde él pudiese predicar y donde él pudiese enseñar. Y el pastor le dijo, pues bueno, que sea en su casa. Y lo que el hermano casi instantáneamente dijo, no, en mi casa no, porque ahí me conocen. Imagínense, hermanos, entonces, cómo somos nosotros con nuestros vecinos, cómo somos en la escuela, si son nuestros compañeros de trabajo, de ahí, cómo son de banca, cómo somos con nuestros compañeros del trabajo, que no podamos nosotros dar testimonio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, pues es muy normal que yo soy cristiano, casa, yo soy cristiano en mi iglesia y con mis hermanos y con los demás, por ahí dijo alguna vez alguien, ¿no? A Dios en esto yo no lo meto. Si nosotros no podemos dar testimonio en nuestra casa, en nuestro lugar donde pasamos también después más tiempo que en nuestra casa, estamos entonces sí en un gran error. Tercer lugar, en la calle, en todas aquellas personas que nos rodean. Hermanos, ahorita en esta psicosis que a veces se da, vemos que hay una fila, vemos que alguien se quiere meter, vemos que alguien quiere, perdón por la expresión, agandallar algo, y pues nosotros nos ponemos a ese nivel carnal y queremos llegar a la discusión porque tenemos que saciar también ese mal sentir que tenemos en ese momento. No, hermanos, también en la calle hay que dar testimonio, que les digan qué hombre tan amable, qué hombre tan ejemplar. No sé si ustedes recuerden una vez que nuestro hermano Rojas nos comentó de cómo su esposa, Socorro, conoció sin saber a un gran hombre cristiano.
y que le dijo que tuvo una pensión, porque si mal no recuerdo la historia es de que estaba en la calle, estaba lloviendo y que tuvo una pensión. Posteriormente, cuando ellos llegan aquí a Betel, se dan cuenta que el hombre que tuvo la atención con la hermana Socorro era el hermano Jacobo. No se conocían, no sabían uno de nada del otro, pero ¿qué fue? El hermano Jacobo dio testimonio como cristiano en la calle, porque una por ser caballero y dos como un buen hijo de Dios. Entonces también es una manera de demostrar nuestra armonía, nuestra comunión con el Señor. Y por último, en todo lugar, siempre que tengamos oportunidad. Ahorita es un momento preciso, hermanos. Ahorita muchos están susceptibles, muchos quieren encontrar una explicación científica, una explicación sociológica a lo que están viviendo, cuando lo que tienen que buscar más bien es la palabra para que los reconforte, para que los constriña y para que les dé esa alegría y ese gozo que solamente los cristianos podemos gozar. En conclusión, hermanos, entonces, el Señor ha hecho grandes maravillas en nosotros y por tal motivo no podemos quedarnos callados disfrutando de esto que nos ha dado, sino que es necesario que cada uno de nosotros compartamos para que otros alcancen grandes bendiciones de Dios en su vida. Hermanos, hay que compartir la palabra. La palabra es para compartirla, para llevarla, para gozarla, pero también para hacer gozar a los demás. Y es por ello que vamos a tener dos tareas. Uno, vamos a compartir cómo debe ser el testimonio cristiano, dando 5 ejemplos por lo menos de algunas características distintivas del mismo. Es decir, vamos a decir cómo nosotros podemos hablar, que son las características de un buen cristiano. Podemos decir que es un hombre entregado a Dios, es un hombre que trata muy bien a su esposa, es un hombre que trata muy bien a sus hijos, es un hombre que a pesar de que quiera y ame mucho a sus hijos, los disciplina conforme a la palabra. Esas son características de un cristiano. Sí, lo son. Un hombre que es piadoso, un hombre que a pesar de que sepa que está viviendo una injusticia, no va a intentar por su propia mano realizar un acto de justicia para saciar su ego, para saciar su sentimiento, sino que espera que sea el Señor el que ponga las cosas y los momentos idóneos para que eso sea por medio de la justicia de Dios. Y dos, compartir su testimonio personal de conversión con una persona durante la semana. Hable de cómo era su vida antes de conocer a Cristo y de cómo es ahora. Era como iniciábamos, hermanos. Las palabras convencen, pero las actitudes y los hechos es lo que refuerzan nuestra palabra. Si usted tiene un testimonio fuerte, porque lo es, porque es muy fuerte que nosotros nos enfrentemos a nosotros mismos, a nuestro pecado, compártalo, hermano. Compártalo. Todos fuimos pecadores, todos somos pecadores y todos seremos pecadores. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? La gracia de que el Señor nos ha prometido el cielo y que nos ha prometido que si nosotros lo seguimos, y es decir, seguimos sus enseñanzas y las ponemos en práctica, vamos a estar con Él. Hermanos, los invito a que esta semana demos testimonio de lo que sucede a nuestro alrededor, de cómo es nuestra vida como cristiano, y verá, hermano, que vamos a estar experimentando el gozo de un alma más que esté bajo los pies y bajo la sombra de nuestro Señor omnipotente, y que sea Él, por su gloria, el que guíe, el que lleve, el que le dé esas grandes bendiciones. Recuerda, hermano, que nosotros no convertimos a nadie. Es el Espíritu y es el Señor. Nosotros somos solo instrumentos, solo somos aquellos que el Señor quiere ocupar o utilizar en un momento dado para llegar al corazón de una persona. Hermanos, que Dios los bendiga, que sobre todo, hermanos, en este tiempo de reflexión, en este tiempo en el cual nosotros podemos aprovechar para darle honor y gloria a nuestro Dios, también lo hagamos de una manera diferente y que es compartamos la palabra de nuestro Señor. Hermanos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo y escuchando.